Buenos días, amados hermanos. Hoy nuevamente junto a ustedes, amados hermanos, gozoso, feliz, hermano, de estar estudiando la palabra de Dios, orando para poderme comunicar con ustedes a través de la palabra de Dios, que es lo que debemos hacer los siervos y las siervas del Señor, ¿verdad? Buscar de esa fuente, buscar, hermanos, esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación de Dios, amados hermanos, para comunicarles a ustedes la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hoy ya estamos 10 de junio. Se nos va la mitad del año, se nos va. Estamos en el programa 1059 por la gracia y misericordia de Dios. Hermanos, no debemos de cansarnos de decir gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre Celestial, porque nos llamaste para tu reino con tanto amor y tanta misericordia, que perdonaste todos nuestros pecados y nos hiciste una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese pacto maravilloso de nuestro Padre Celestial a través de la sangre limpia, pura de Jesús. Hermano, esa sangre nos limpió de todo pecado. ¿Quién soy yo y quién eres tú para que Dios pusiera los ojos sobre nosotros y perdonar todas nuestras inmundicias? ¿Verdad? Hermano, cuando yo me pongo a pensar en la bondad de Dios, la bondad de nuestro Padre, las cosas que uno hacía, totalmente de espaldas a Dios. Sin embargo, el amor de Dios por uno es eterno. Él nos ama con un amor eterno, ¿verdad? Hasta que llegue el momento que Él nos llama para su reino. Algunos nos ponemos rebeldes y seguimos nuestra vida. Pero aquellos que hemos entendido el plan de Jesús, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese dolor, se despojó de su gloria siendo Dios a formarse hombre para salvarte a ti y salvarme a mí. Hermano, no hay palabra para agradecer, no hay palabras humanas para agradecer tanto amor, tanta misericordia, tanta bondad por nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros comprendemos esto, hermano, nuestro Señor es nuestra fuente. Nuestro Señor es todo para nosotros. Hermano, la palabra de Dios nos dice que tanto tú como yo, hermano Pastor Herrera, Carmen da Silva, Gladys Pereira, gloria a Dios por ustedes que están en este momento y los que vayan a entrar, que tanto nosotros, amados hermanos, estamos sentados en lugares celestiales. Y eso Satanás, hermano, te odia de una manera, porque el privilegio de Satanás era que era el querubín más apreciado de Dios, era el sello de la perfección. Ahora nosotros, hermano, vamos camino al sello de la perfección. Ya estamos sellados por el Espíritu Santo. Ahora vamos camino a la perfección. Él ya era, hermano. Y ahora nosotros estamos sentados en lugares celestiales y Él no. Cuando yo me pongo a pensar todo esto y miro del hueco de la cantera de donde Dios me sacó, yo digo, cuánta bondad, Señor, has tenido conmigo. Cuánta misericordia, ¿verdad? Hermano, y sé que tengo un enemigo aférrimo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero yo siempre en mi corazón y en mi mente, amados hermanos, tengo eso tan hermoso que Dios ha puesto en mi corazón y yo quiero siempre transmitírselo a ustedes, hermanos, como lo que dice la palabra. Él nos llamó y jamás vamos a estar solos, jamás. El diablo viene y te pone en la mente que estás solo, que estás abandonado, que esto, que el otro. No, hermano, no, Él habita en nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Para que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que habita en el tercer cielo, sus ojos recorren el universo, está dentro mío, está dentro tuyo.
Cuando yo, hermano, analizo todo esto, ¿vieron? Esas pequeñas locuras que yo tengo de sentarme y pensar, qué bueno eres, Señor, qué maravilloso. Señor, amo esta palabra, amo este libro de salvación, amo este manual de vida, porque todo lo que habla es al beneficio mío y el beneficio de ustedes. Ah, la iglesia no me deja hacer esto. No, hermano, es la obediencia a la palabra, que yo vivo tomando mi cruz y siguiendo a Cristo, como dice la palabra de Dios, hermano. Y vienen los saduceos, fariseos, ¿verdad? Y familiares. Ah, la iglesia no te deja hacer esto, la iglesia no te deja. No, hermano, la iglesia no. Cuando yo amo a Dios y Dios pone delante de mí su palabra, y yo vivía una vida fumando, yendo a los bailes y una cantidad de inmundicias más, amados hermanos, el Espíritu Santo trató conmigo y yo con gozo y con alegría, con felicidad, le pedí al Espíritu Santo que me sacara de todo aquello que a Dios no le agradaba. Y el Espíritu Santo con tanto amor fue sacándome esto, fue sacándome lo otro, empezó a purificar mi alma, mi cuerpo, empezó a purificar mis ojos para ver de otra manera, hermanos. Y uno cuando se entrega a Cristo, hasta la naturaleza la ve de distinta manera. Ya ve todo distinto, hermanos queridos. Por eso no hay palabra para agradecer a Dios, no hay palabra, hermano, para decirle, Señor, yo soy feliz, Señor, yo soy dichoso contigo. ¿Qué más puedo pedir para mi vida? ¿Un auto me da la felicidad? ¿Qué es lo que me da la felicidad? Es Cristo que llenó mi vacío, el vacío de mi alma, el sufrimiento de mi alma, los desprecios y una cantidad de cosas que fueron causando herida en este mundo. Pero cuando llegó Cristo, empezó a sanar con su amor mi corazón, mi mente, mi espíritu, y aún sanar a mi cuerpo, amados hermanos. ¿Cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no me voy a sentar aquí a hablarle a ustedes de este Dios tan maravilloso, lleno de amor y de misericordia? Pero también tengo que decir que todos aquellos que no se sujetan a Dios, Dios es fuego consumidor, hermano. Así como tiene ese amor tremendo por aquellos hijos que le obedecen, también es fuego consumidor para aquellos que le toman el pelo a Dios, creyendo que Dios no pasa nada con él. No. Una sola ofrenda por el pecado. No van a haber dos ofrendas, amados hermanos. Por eso, hermano, yo me enamoré. Mire, hoy estoy levantado, no sé, ayer les pido perdón, gracias a las hermanas y a los hermanos que me llamaron para preguntarme qué había pasado, amados hermanos. Y les dije la verdad, ¿por qué le voy a mentir? Yo no puedo mentir y ustedes tampoco. Hay un padre de mentiras siempre diciendo la verdad. Me dormí. Hermanos, fuimos a la reunión de hombres de fe, amados hermanos, ahí a Jesús te ama. Nos tocaba estar allí junto al pastor Noé. Precioso, hermanos. Nos vinimos a las 12 de la noche, 12 y pico, mientras después estábamos conversando, me acosté como a la 1. Amados hermanos, ¿qué me iba a levantar a las 4? Hermanos, les pido perdón, les pido disculpas, porque sé que ustedes estuvieron, sí, y a veces uno, hermanos queridos, no te da el cuerpo para todo, ¿verdad? Y les pido perdón, hermanos, les pido perdón porque muchos de ustedes buscaban y si no nos encontramos, como decían, ¿no? Así que, hermanos, los amo, los quiero en Cristo, ¿verdad? Pero hoy ya estoy acá, ya estar loco Tomasino con ustedes, amados hermanos, y hoy nos toca hablar de una puerta, Dios mío, la puerta. ¡Ay! Hay tanto material en esta puerta, tanto material, hermano, que ustedes no se imaginan. Es para estar días y días y días escudriñando, hermanos, sobre la puerta de la fuente. Si cada puerta, hermano, me apasiona más, esta puerta de la fuente es tremendo. Por eso tenemos que meternos en el río de Dios.
tenemos que sumergirnos en el río de Dios. Ahí en Juan 7:37, 38 y 39, dicen que correrán ríos de agua viva por nuestro ser, hermanos queridos, de esa fuente, amados hermanos, pero tenemos que arreglar esa puerta, la puerta de la fuente, ¿verdad? Esa es una puerta, todas las puertas son principales, pero esta puerta, hermanos, nos lleva a la vida eterna. Todas las puertas te llevan a la vida eterna, pero esta es maravillosa, hermano. Que Dios nos ayude y que nos dé palabra. Vamos a orar primero. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, estamos aquí, oh Dios, pidiéndote perdón, piedad y misericordia, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Y nosotros, Señor, tú nos santificaste, Señor, perdonaste todos nuestros pecados, Señor, y con esa sangre maravillosa de Jesús borraste todos nuestros pecados, Señor, y nos hiciste, Dios mío, aleluya, hijos tuyos. Pero vamos camino a la perfección, Señor. Todavía tú sigues barriendo toda inmundicia de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra boca, de nuestro corazón, y aún de nuestras manos y de nuestros pies. Señor, purifícanos. Señor, vivifícanos conforme a tu palabra, Dios. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, que habita en nosotros y somos templo de ti, Señor, saque, arranque, estirpa, oh Dios, opere, oh Dios, mi aleluya, oh Dios, sacando todo lo que no te agrada y lo que no te sirve de nosotros, Padre. Nos ponemos en tus manos para oír tu palabra, que sea tu Espíritu hablándonos, Señor, y que tu palabra no vuelva vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a ir, hermanos, a Nehemías 3:15. Hablamos anteriormente de la puerta del muladar, ¿se acuerdan? Que era la puerta donde solamente para sacar la inmundicia, ¿verdad?, de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Que esa puerta era la puerta donde, un ejemplo, hoy los basureros pasan por las calles juntando la basura y después la llevan a una cantera. Bueno, esa puerta era para eso, ¿verdad? Sacar toda inmundicia, sacar todo aquello, ¿verdad?, que estaba, amados hermanos, en Jerusalén, y solamente se pasaba por esa puerta para el monte Hinnom. Y en ese monte se dice que el fuego nunca se apagaba. Claro, por la mugre, ese fuego estaba constantemente prendido y prendido y prendido, ¿verdad? Entonces, esa puerta significaba, acuérdense, ¿verdad?, la puerta de la purificación. La puerta, amados hermanos, de el arrepentimiento, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que reparar esa puerta, esa comunión con Dios, esa confianza en nuestro Padre Celestial, para poner todos los pecados, hermano, en sus manos, para que se los lleve al fuego de la santidad, que lo queme todo pecado, ¿verdad? Entonces, es una puerta maravillosa, la puerta del muladar. Pero esta puerta que viene ahora es la puerta de la fuente. Allí, en 3:15, dice, Salum, hijo de Colese, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Ahora vamos a ir, ¿qué es la puerta de la fuente? Amados hermanos, y es maravilloso, vamos a recorrer un poco la Biblia, hablando espiritualmente, ¿verdad? Si fuéramos otro, empezamos a hablar que está el norte, que está el sur, que esto, que el otro, no. Vamos al grano, vamos a lo espiritual, ¿sí? El significado de la palabra fuente es un manantial de agua que brota de la tierra. Miren qué impresionante esto, hermano, en el mundo espiritual. El significado de la palabra fuente es un manantial de agua que brota de la tierra, ¿verdad? Entonces, esa puerta estaba quemada, esa puerta estaba destruida, ¿verdad? ¿Qué significa hoy que esa puerta estaba quemada y estaba destruida? Que nadie podía entrar por ahí. Nadie podía entrar, hermanos, a la fuente de agua, amados hermanos. Pero en Cristo Jesús, cuando nosotros nos damos cuenta que cada uno de nosotros somos Jerusalén y que esas 12 puertas están en nuestra alma, en nuestras vidas, cuando viene Cristo a través del Espíritu Santo,
nos da el conocimiento, la sabiduría, la revelación del Espíritu Santo a través de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que reparar esa puerta. Reparar, hermano, es la puerta donde fluye el Espíritu Santo en nosotros. Pero si yo tengo la puerta quemada, si yo tengo la puerta desarreglada, ¿verdad? Yo no puedo llegar a la fuente que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, hermano, esa puerta hay que restaurarla. Esa puerta hay que repararla. Pero, Tomasino, ¿cómo se repara? En la comunión íntima con Dios. En ayuno, en oración, en ruegos. Para entrar en la fuente. Para llegar a la fuente. Y sumergirnos en el río de Dios. Amados hermanos, que ese es el bautismo del Espíritu Santo. Estar sumergidos en el río de Dios. Estas palabras, de entrar por la puerta de la fuente es maravilloso, ¿verdad? Ahora, fíjense en qué dice esto. El significado de la palabra fuente es un manantial de agua que brota de la tierra. ¡Qué tremendo! Y tú y yo fuimos formados de la tierra, hermano. Quiere decir que el Espíritu Santo quiere fluir en cada uno de nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis, hermanos queridos. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, qué tremendo. Esa fuente, ¿verdad? Esa puerta de la fuente, amados hermanos, es una puerta maravillosa para el Hijo de Dios, para la iglesia de Jesucristo. Hermanos queridos, Dios quiere, undalabalay, arabayandalay, orondo bosendi, que tú y yo, hermanos, que somos barro, que somos polvo, el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros como río de agua viva. Porque brota de la tierra, brota de ti y brota de mí, hermanos queridos, el Espíritu Santo de Dios. Dios quiere manifestarse a través tuyo, ¿verdad? De los vasos de barro. Somos vasos frágiles de barro que tenemos un tesoro dentro nuestro, papito querido. ¡Ah! Y es la fuente del río de Dios. Y yo tengo que arreglar esa puerta, hermano. Tú tienes que arreglar esa puerta. Tienes que desear que esa fuente fluya y fluya y fluya el Espíritu Santo. Oh, Señor, qué maravilloso eres. Por eso Dios, hermano, a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Jesús nos mostró un legado que para comenzar su ministerio, Él se despojó siendo Dios, vino como hombre, pero necesitaba, hermano, que esa fuente estuviera en ese vaso de barro, hermano, para que fluyera el Espíritu Santo. Hermanos, miren, estoy lleno de versículos. Vamos a ver si los podemos leer a todos. En Juan, vamos a buscar a Juan acá. Miren lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo está hablando Jesús, hermano. Allí en Juan 7:37 al 39, dice esto: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¡Qué tremendo! Si alguno tiene sed, pase por la puerta de la fuente, ¿verdad? Y beba. Jesús es esa fuente, hermano. Jesús es esa fuente. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es Dios, es el que tiene que fluir en cada uno de nosotros. Pero la fuente es Jesús, hermano. Y el agua es el Espíritu Santo. Miren,
En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, esa fuente, ese tesoro que está dentro tuyo y está dentro mío, quiere fluir, hermano, para que otros vengan y beban del agua de la salvación, del agua de la vida. Por eso Jesús te dijo a ti, me dijo a mí, vosotros sois la luz del mundo. Nosotros tenemos esa agua de vida eterna para compartir. Cada uno de nosotros somos una pequeña fuente de barro con ese tesoro adentro para poder compartir a los demás. Por eso dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y dale del agua de la vida a cada uno, amados hermanos. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, porque todavía Cristo no había muerto y no había resucitado, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que guía a la iglesia, amados hermanos, pero todavía no había venido. Eso fue en el libro que nos marca la palabra, en el libro Hechos, que si podemos vamos a llegar ahí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ya Jesús le estaba dando la promesa, ¿verdad?, a los apóstoles, a los discípulos y a nosotros 2026, amados hermanos, de recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Por esto, esta puerta de la fuente, hermano, es una puerta maravillosa, porque es cuando nosotros entramos, hermanos, en esa puerta, con amor, buscando las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Tenemos que amar esa fuente, buscar esa fuente, reparar esas puertas, pero ¿cómo las reparamos? Primero, hermano, reconocer con amor el sufrimiento de Jesús para darnos la vida eterna. Cuando yo amo a Jesús, amo la palabra, la leo, la escudriño, ¿verdad? Y la vivo. Entonces, para reparar nuestras puertas del alma, hermanos queridos, tiene que ser en oración, en ruego, ¿verdad? En ayuno y en escudriñar la palabra. Dios nos está mirando de adentro y de afuera, ¿verdad? Él nos tiene al desnudo. Él ve el interés que tú tienes para escudriñar la palabra, para buscar su presencia. Él ve cuánto clamas para tomar esa agua y luego dársela a otros, amados hermanos. Entonces, esa puerta se repara con obediencia hacia la palabra, para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cada uno de nosotros sabe cuánto oramos por día. ¿Cuántos de nosotros sabemos cuánto ayunamos por mes? Pidiendo, Señor, fluye como río de agua viva en mí. Heme aquí, Señor, úsame a mí. Pero, Señor, que fluyas como río de agua viva. Fluye como río de agua viva para darle de beber a los demás. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Que Jesús llega allí, manda a los discípulos a comprar comida, ¿verdad? Y estaba sentado, cansado, junto al pozo, y aparece la samaritana. Y empiezan a haber un diálogo con ella. Los samaritanos con los judíos no se llevaban, añares que estaban peleados no se llevaban. Sin embargo, Jesús sabía que esa mujer iba a ir ahí. Y que esa mujer necesitaba del agua de la vida, del agua de la fuente, hermano. Y allí mandó a los discípulos, porque él sabía todo. Y allí esa mujer, hermano, recibe lo que Jesús le dijo. Del agua que yo te daré, ¿sí?, nunca más vas a tener sed.
hermano, y esa mujer salió para Samaria, y esa agua que había tomado en ese momento la compartió con todos. Y toda Samaria bajó a donde estaba Jesús. Quiere decir, bajó, quiere decir que se humillaron delante de Jesús y reconocieron a Jesús como el Mesías. Por eso, hermano, cada uno de nosotros, ¿verdad?, debemos que el agua brote para darle a otro, hermano. Tú eres una pequeña fuente. Ahora, ¿está llena de agua esa fuente? ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? Entonces, hermanos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hermano, ¿qué buscó Dios? Vasijas de barro, como tú y yo, vasijas de tierra, como representa, hermanos, la fuente, ¿sí? Que de la tierra brota el agua, hermanos queridos. Y de mí y de ti tenemos que tener esa visión, hermanos, que fuimos llamados con un gran propósito, pero con un gran propósito, hermanos, ¿sí? Que seamos un oasis en el medio del desierto, un oasis. Cuando las personas caminan por el desierto y de repente, hermanos, encuentran una palmera que da un poquito de sombra, ellos se meten bajo la sombra, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser un oasis para todo este mundo que está viviendo alejado de Dios, ¿verdad? Y tú tienes esas fuentes. Ahora tienes que llenarlas de agua, hermano, en ayuno, en oración, en clamor, en la lectura de la Biblia, ¿verdad? Dedicar tiempo al Señor, como dice la Biblia, el que quiera seguirme, tome su cruz y me sigue. Hermano, hay tantos versículos para hablar, tantos versículos, que es tremendo, hermano, es tremendo. Vamos a ir, hermanos, vamos a seguir leyendo y después vamos a seguir yendo a más versículos. Hablamos recién, el significado de la palabra fuente, ¿verdad? Es un manantial de agua que brota de la tierra. Ya lo explicamos recién. Eso lo encontramos en Génesis 2.7, Génesis 3.19, que habla que nosotros somos hechos del polvo de la tierra, ¿verdad? Pero Juan 7.37, 38 y 39 es la promesa de Jesús que de nuestro interior, ¿verdad?, de este barro iba a fluir una fuente de agua viva, hermano. Por lo tanto, cuando yo me entrego a Cristo, cuando ustedes se entregaron a Cristo, pasaron a ser templo de Dios. Pasaron a ser una fuente donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, va a fluir a través tuyo para alcanzar las almas perdidas. Dice, la puerta de la fuente representa el flujo del Espíritu Santo. El fluir del Espíritu Santo. El fluir, ¿verdad? Ahora, ustedes guardan agua, ¿verdad? Y no la renuevan, esa agua se contamina. Pero yo tengo que renovar el fuego de Dios en mi vida. Tengo que renovarlo día a día. Ah, sí, leo hoy, escudrino hoy y después el mes que viene. No. El agua tiene que fluir. Cuanto más hablas la palabra, más fluye el agua. Cuanto más amas las almas para hablarle de Cristo, más fluye el agua. Y el agua se renueva y da más. Y el agua se renueva y da más. No tengas el agua estancada en la fuente. Me metí en un lío acá, Dios mío. Dios mío. No retengas el agua en la fuente. El fluir de Dios tiene que fluir en tu vida, dando testimonio que sos luz y sal de esta tierra.
¿Te das cuenta lo que quiero decir, hermano? Entonces, esta agua de la fuente, que fluye del barro, hermano, es para vida eterna aquellos que nos conocen. Otro lleno del Espíritu Santo te habló a ti, me habló a mí. Compartió el agua de la vida. Pero era un vaso de barro, nada más que un vaso de barro, que fluía el Espíritu Santo. Que él es el deseo del Señor, traer un gran avivamiento. Pero yo como barro debo de reconocer que tengo una fuente en mí, un tesoro en mí. Buenos días, Alicia Rodríguez, bienvenida, gloria a Dios, la amamos mucho a usted y a su esposo. Hermanos queridos, ¿me entienden lo que quiero decir? Hermano, tenemos que reparar la puerta de la fuente. Tenemos que reparar esa puerta. Y esa puerta se repara, hermano, humillándonos delante de Dios, con un corazón constricto y humillado. Amados hermanos, en oración, en ruego, en escudriñar la palabra. Amados hermanos, tenemos que reparar urgente esa puerta de la fuente. ¿Cuánto hace que no le hablas a alguien de Cristo? ¿Cuánto hace que no hablas de Dios a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos? Cuanto más hablamos, más fluye el río de Dios. Y fluye, y fluye. Pero si yo no hablo, me estanco. Y esa agua al final termina contaminada, hermanos queridos. Por eso el río es un río de Dios. Un río. Y ese río está dentro tuyo. Esa fuente está dentro tuyo, hermano. Es maravilloso, hermano, el estudio sobre las puertas. La puerta de la fuente representa el flujo del Espíritu Santo. Esta puerta de la fuente representa tener una relación espiritual íntima con Dios. Mira qué cosa más maravillosa, amados hermanos. Tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerda que siempre hablo del Salmo 25:14? ¿Se acuerdan lo que decía? Lo digo siempre, hermano. Dice que en la comunión íntima con Jehová Él confirma su pacto. ¿Y cuál es el pacto? Que corran ríos de agua viva por ti, como dice en Juan 7:38-39, ¿verdad? Entonces, hermano, tú y yo fuimos llamados para estar en la comunión íntima con Dios. ¿Qué es lo que el diablo no quiere? Porque sabe que si estamos en la comunión íntima con Dios, hermanos queridos, le sacamos las almas al diablo. Sacamos las almas que van camino al infierno, amados hermanos. Por eso tiene que fluir el Espíritu Santo y tú tienes que buscarlo todos los días, pero estoy cansado, estoy mal, no importa, no importa. Vence esa carne, vence ese sueño, vence ese cansancio. Señor, heme aquí. Señor, que corran ríos de agua viva por mí. Haz de mí, Señor, un siervo, una sierva agradable a tus ojos. Señor, que yo no estanque el agua ahí, que quede el agua así estancada, sino que el agua fluya, que tu espíritu fluya a través mío, Señor, para alcanzar las almas. Oraciones que debemos hacer todos, hermanos, todos debemos de hacer, ¿verdad? Dice, esta puerta de la fuente representa tener una relación espiritual íntima con Dios y nos lleva de su mano a conocer a Dios. ¡Qué tremendo! En esa comunión íntima, hermanos queridos, ayer me decía una hermana acá en la iglesia, me decía, hermano Julio, dice, me pasa algo cuando me pongo a orar. Y Mari le dice, ¿qué le pasa, hermana, cuando usted empieza a orar? Lloro y lloro y lloro y lloro. Y después que se levanta la oración, tengo un gozo tremendo. Le digo, ojalá todos pudiéramos orar llorando, hermana. Ojalá todos pudiéramos orar llorando. Bienaventurados los que lloran, le digo. Hermana, y cuando usted está llorando en la oración, es porque su espíritu, su alma están siendo renovadas. Y Dios está sacando, ¿verdad? Y sacando por la puerta el muladar, toda inmundicia de nuestras vidas. Y cuando usted termina de orar, usted tiene una paz, tiene un gozo
Sí, hermano, es lo que me pasa. Dice, pero yo pensé que me estaba volviendo loca porque apenas empiezo a orar y a buscar de Dios, empiezo a llorar. Amén, hermana. Después yo se lo paso, hermana Alicia, no se haga problema si no puede escucharlo todo. Un abrazo grande por la duda. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermano? Tenemos que llegar a tener un corazón contrito y humillado. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Pero esa hermana dice que se pone a llorar y a orar y ¡pa! Hermano, yo muchas veces, buscando la presencia de Dios, lloro, reconociendo la grandeza de Dios y que yo no valgo nada, hermanos queridos. Por eso, Señor, ayúdame a que fluya tu espíritu en mí. Somos una fuente, hermanos, somos una fuente. ¿Se dan cuenta? Miren lo que dice. Esta puerta de la fuente representa tener una relación espiritual íntima con Dios y nos lleva de su mano a conocer a Dios, ¿verdad? Cuando empezás a sentir ese fuego, cuando empezás a sentir eso que brota en tu vida, vos querés conocer más y más y más a Dios, no a los hombres, no a Tomasino. Tomasino no vale nada. Tenemos que conocer a Dios, hermano, ¿verdad? Esa comunión íntima con Dios tiene que estar en tu vida. Y si no la puedes tener, reconoce que hay una guerra. Primero con tu carne. No le eches la culpa al diablo. Primero somos nosotros. Pero luego es Satanás que aprovecha la debilidad de nuestra carne. Pero tenemos que vencer en Cristo. Pablo, hermano, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un pasaje precioso lo que él dice. Pero si miramos para atrás, había pasado un naufragio, lo habían querido matar a pedrada, pero él todo lo podía en Cristo. Entonces, hermano, esta puerta tiene que ser reparada en tu vida y en mi vida, la puerta de la fuente, hermano. Y nos lleva de su mano a conocer a Dios y tener un temor reverente hacia nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que está faltando en la iglesia? El temor reverente hacia nuestro Padre Celestial. No un temor como que nuestro Padre es un castigador, no, pero sí como ese Padre que hizo el universo, nos formó a nosotros. ¿Cómo no vamos a tener temor? Amados hermanos, mira lo que dice acá en Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hoy, hermano, lamentablemente no hay temor a Jehová, ¿verdad? No hay temor, no digo es en todo, pero una gran mayoría no está el temor de Dios. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian. Hermano, no podés aconsejar. No podés aconsejar. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es un don que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para aconsejar. Hoy nadie quiere ser aconsejado. Miren, hermano, hace años, 30 años atrás, 31 años atrás, vino un siervo de Dios de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, yo no fui, pero fue Mari y Fabián, mi hijo mayor. Y este hombre decía que se estaba metiendo en la iglesia la nueva era. Y nosotros ni entendíamos lo que era la nueva era. Yo aprendí por Mari cuando fue a estudiar allí. Que venía el espíritu de la nueva era y que se iba a meter dentro de la iglesia. Y nosotros, cuando Mari me decía, le digo, qué tremendo. Pero ¿qué es el espíritu de la nueva era? El espíritu de la nueva era, hermano, es un espíritu donde entran las personas, entran los jóvenes y aún en los niños, que son autosuficientes. No precisan de papá, no precisan de mamá, no precisan del vecino, no precisan del abuelo y no precisan de las autoridades que Dios puso dentro de la iglesia. Entonces el espíritu, ¿verdad? En los trabajos, ¿verdad? Vos les querías, yo como estaba encargado, le quería enseñar cómo se hacía un muchacho nuevo que entraba. Y dice, a mí usted no me va a enseñar, yo vengo de la escuela industrial. Hermano querido, yo también vengo de la escuela industrial.
y con 30 años de experiencia. Así que haces las cosas a lo que yo te mando. Y se enojaban conmigo. El espíritu de la nueva era. Ya entran en la fábrica, entran en cualquier... queriendo hacer lo que ellos quieren y no se sujetan a un capataz. No se sujetan a un jefe. No se sujetan a un pastor. A una pastora, amados hermanos. Ese es el espíritu de la nueva era. ¡Qué tremendo! Entonces Mari me explicaba, mirá, se viene un espíritu que todos no van a depender ni aceptar consejos. Cuando te vienen a pedir consejos, ya ellos tienen en su mente lo que van a decidir. Te piden un consejo, pero después hacen lo que ellos pensaron. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Que Dios nos ayude a poder entender esto. Esta puerta de la fuente nos lleva a la sabiduría. No sabiduría humana, sino a la sabiduría de Dios, hermano. ¿Se acuerdan Santiago 1:5? Si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada, y el Señor nos dará, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos ser esa fuente, ¿verdad?, en vaso de barro, yo tengo que reconocer que esa fuente tiene que tener, hermanos queridos, la llenura total de esa agua preciosa que representa el Espíritu Santo, y esa agua te va a dar el conocimiento, la sabiduría. Dice, esta puerta de la fuente nos lleva a la sabiduría y el conocimiento espiritual, ¿verdad? Esa agua fluye, que es el Espíritu Santo, y es el que nos da la sabiduría. Vamos a Juan, al libro de Juan, amados hermanos, Juan 16, hermanos queridos, ¿qué nos dice la palabra acá? Hablando, ¿verdad? Juan 16, 13, 15. Dice así, pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará toda la verdad. Miren qué importante es esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que hay varios espíritus engañando aún al pueblo de Dios. Pero por eso tenemos que arreglar nuestra puerta, estar en comunión íntima con Dios, ¿verdad? Para que de esa fuente fluya el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. No es una fuerza el Espíritu Santo, es una persona, un amigo, amados hermanos, que nos quiere llevar al conocimiento pleno de nuestro Padre Celestial. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice Jesús. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Miren qué sujeción, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay otros espíritus, hermanos, que no se sujetan. Hay otros espíritus que no se sujetan. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dijo Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, hermano, cuando yo arreglo esta puerta quemada, destruida, ¿verdad?, de la fuente, y empiezo a leer todas las promesas de esa agua, de esa fuente para mi vida, ay, hermano, yo me enloquezco buscando. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Porque, hermano, es un río inagotable. Cuanto más buscas, más fluye, hermano. Cuanto más te metes en el río, más conocimiento, más sabiduría, más revelación. Hermano, esto es personal. No estoy, y siempre le digo lo mismo, no estoy contra los seminarios. No estoy contra los seminarios. Los seminarios son buenos, y ojalá todos pudiéramos tener seminarios, ¿verdad? Pero esto es algo personal entre tú y la fuente, que es Jesús, y el agua, que es el Espíritu Santo. Es algo personal, es algo que tenés que meterte en lo profundo, y vas a recibir revelación de Dios, que para el mundo es locura,
para nosotros es poder de Dios. Mira una puerta a la fuente. ¿De dónde saca todo esto él? ¿Dónde está en la Biblia? Hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo te revela, te muestra pasajes bíblicos. Un ejemplo, yo con el pastor Herrera, o la hermana Carmen, podemos predicar la misma palabra, ¿verdad? Y Dios la lleva por este lado y la lleva por este lado, pero el fin es el mismo. ¿Me explico lo que quiero decir, amados hermanos? El Espíritu Santo, según los hermanos, la necesidad de los hermanos, toma una palabra y la habla, hermano, en tu boca y en tu corazón, y produce paz, produce fruto en tu corazón. ¿Verdad? Cuando no produce paz, cuando no produce fruto, es porque todavía mi corazón está hecho una piedra. Y no permito que la palabra de Dios fluya en mi vida, hermano. Entonces, Dios va a seguir con un martillo golpeando y golpeando y golpeando, ¿verdad? Con amor, ese corazón de piedra para que se rompa y pueda entender lo que es el mundo espiritual. Seguimos. Aquí estamos, Juan 16, 13, 15. Vamos a ir, hermanos, a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16. Muy conocido para aquellos que leen la palabra. 2 Timoteo 3, 16. Mira lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta puerta es la que te lleva a una perfección. Esta puerta te lleva a depender del Espíritu Santo, hermanos queridos, ¿verdad? Para que seas usado conforme al Espíritu, hermano. Yo siempre digo lo mismo, y usted, Julio está loco, pero no, siempre un ego quiere brotar en nuestro corazón, ¿verdad? Porque somos hombres, hombre plural, hombre y mujer. Pero nosotros como espirituales, que somos usted y soy yo, no tenemos que dejar que brote, ¿verdad? El orgullo, el ego, yo soy tomasino. No, hermano, no. Cuando yo veo que Jesús envía a los discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Y manda a los 12 y después manda a 70 y los manda a ungir con aceite, amados hermanos, venían con un regocijo impresionante. Y Jesús dice que veía caer a Satanás del cielo, ¿verdad? Y cuando vienen con ese regocijo, el Señor le cortó las plumas, le cortó las alas. No se regocijen porque echan fuera demonios, porque los enfermos son sanados. Regocíjense porque sus nombres están apuntados en el libro de la vida. Tanto tú como yo tenemos que reconocer que los dones, los talentos, los ministerios son del Espíritu Santo en vasos de barro que somos nosotros. Nada nos pertenece. Yo soy fulano, yo soy mengano. No, hermanos. Seamos humildes, seamos sencillos, reconozcamos que somos barro y que de nosotros tiene que fluir el Espíritu Santo. Hermanos queridos, seguimos. Los dones del Espíritu Santo. Cuando arreglamos la puerta, ¿verdad? Cuando ya llegamos a la fuente, amados hermanos, Dios te da dones a través del Espíritu Santo. Don de consejo, don de entendimiento, don de sabiduría, don de fortaleza, don de ciencia, don de piedad y el don de temor a Jehová. Todo eso está, hermanos, cuando entramos en la puerta para llegar a la fuente. Todo eso es para ti y es para mí. Ahora, hay deseo de orar, de ayunar, de leer la palabra,
de congregarte. Hay deseos. Si no hay deseo, algo está mal. La puerta está quemada. La puerta está en ruina. Tenés que arreglar esa puerta cuanto antes, porque tenés que llegar a la fuente de agua, hermano. Es tan precioso, hermano, cuando vos entendés que Dios quiere llenarte con esos dones, con esos talentos, con los ministerios, amados hermanos. No, pero eso Dios le dio a fulano, no, le dio a mengano. No. Dios tiene dones y talento para ti que tal vez a mí no me lo dé, pero juntos formamos el cuerpo de Cristo. Amados hermanos, ¿se dan cuenta lo que quiero decir? Tenemos una hermana acá, que la amamos y la queremos. Y la hermana, cuando ora, Dios le muestra y Dios le revela. A mí no. Pero somos un cuerpo. Es más necesaria la hermana que yo prácticamente. Pero juntos formamos el cuerpo. Y yo soy el pastor, hermano. ¿Y qué tiene que ver que sea el pastor? Yo le estoy pidiendo a Dios, hermano, levanta esta iglesia como oramos por la iglesia del pastor Herrera, ¿verdad? Que estamos juntos en el mismo barrio. Que Dios levante obreros conforme al corazón de Dios, con los dones, los talentos, hermanos, los ministerios, ¿sí? Conforme al corazón de Dios. Hermanos queridos, nosotros debemos entender, debemos comprender que la iglesia es un cuerpo, que todos nos necesitamos. Fíjense en que todos juntos, el río de Dios se expande por toda la ciudad, por todo el país, hermanos queridos. Pero necesitamos estar en la comunión íntima con Dios, para que Dios, hermano, derrame los dones. Yo estoy orando por un enfermo, a mí Dios no me muestra nada. Los enfermos se sanan, sí, pero no me muestra nada. Pero ella viene y me dice, Dios me mostró tal espíritu, Dios me mostró tal cosa. Gracias, hermana, y ya sé lo que tengo que hacer. Somos un cuerpo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir, hermano? Todo es el Espíritu Santo. Los dones no son nuestros. Pierdo el estatus del pastor Tomasino. Como una hermana, Dios le va a dar una visión. Y a mí no, si yo soy el pastor, hermano. Somos un cuerpo. Y todos somos necesarios, aún el más débil, porque el Espíritu Santo está en él. Hermanos queridos, que Dios nos ayude, ¿verdad? O sea que estamos llenos de dones para los que queremos pasar por la puerta, hermanos, de la fuente. Don de consejo, don de entendimiento, don de sabiduría. Ese es un don que tenemos que tenerlo todo, pedir por ese don. Porque nos permite discernir lo falso de lo verdadero. Hoy estamos siendo engañados por una cantidad de hombres, por espíritus y aún por la ciencia, amados hermanos. Entonces, debemos pedirle al Señor, Señor, dame espíritu de sabiduría, ¿verdad? De discernimiento. Que Dios tenga misericordia a nosotros. De fortaleza. Él nos aumenta la fuerza como el búfalo, ¿verdad? Tú y yo tenemos que tener una fortaleza para derribar, ¿verdad?, todos aquellos obstáculos que Satanás pone delante nuestro. Ay, sí, pastor, yo no sé cómo voy a salir de esto. Hermana, pedí fortaleza. Pasá por arriba de ese obstáculo. Pedile, Señor, dame pie de sierva para pasar por arriba de los obstáculos. Dame alas de águila, Señor, para volar alto. Hermanos, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. De ciencia, de piedad y de temor a Jehová. Y hay más, pero hasta ahí escribí. El don es una habilidad espiritual transmitida por el Espíritu Santo, por el agua de la fuente. Miren qué importante. Tendremos que arreglar la puerta, hermano. El don es una habilidad espiritual transmitida por el Espíritu Santo, no es nuestro. Es transmitida por el Espíritu Santo de la fuente.
fluye el agua, transmitida por esa agua, hermano, que es por el Espíritu Santo, que es ejercida en el ministerio para glorificar a Dios y edificar a la iglesia. No para que vos te edifiques, yo soy fulano de tal, no. No, hermano, no. Que Dios nos ayude, que es ejercida en el ministerio para glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios. A ver qué nos dice la palabra acá. 1 Corintios 12:11. Dice así. Ustedes lean todo el 12, que ahí habla de los dones, se meten en el río. Métanse en el río. Pero a mí se me va la hora. ¿Sí? Dice así. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como nosotros quieramos. Sí que tenemos que orar. Pero de repente yo le estoy pidiendo un don y el Señor dice, no, tu don va a ser este. Pero yo ese don que vos pedís se lo voy a dar a fulano. Y yo voy a tener celos. No. Porque nosotros formamos el cuerpo de Cristo y Él es el que pone cada pieza en su lugar. Al pastor nunca me llama para esto, Y si el Señor no le muestra, no te va a llamar. Pero de repente te va a llamar para otra cosa, que ese es el lugar y el don que Dios te ha dado. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No como los hombres quieran, sino como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos en el río de Dios. En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Se nos dio de beber, ¿verdad?, de un mismo Espíritu, ¿verdad? Y que tiene que fluir de nosotros ríos de agua viva. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Y así, bueno, dice, si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será el cuello. Y ahí sigue, ¿verdad? Hermano, en el camino de Dios, nosotros debemos respetar la cabeza, ¿verdad? La cabeza es Cristo, amados hermanos. Y nosotros el cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo es el que pone en su lugar, ¿verdad?, a cada uno, de una manera o de otra, hermanos queridos, para que fluya de esa fuente el agua de vida. Ahora, si yo tengo celos, ¿verdad?, de Huguito Cardoso, que está allí, que predica la palabra, si yo tengo celo del pastor Herrera, hermano, ¿pertenezco al cuerpo? Yo te digo que si yo tengo celo del pastor Herrera, tengo un cáncer, en el cual tiene que ser extirpado en mí. ¿Se dan cuenta? Cuando yo celo a un hermano, es porque tengo un cáncer, y ese cáncer me lleva a la muerte si no me arrepiento y pido perdón a Dios y oro bendiciendo a aquel hermano, que Dios lo use más que a mí. Mire que hay enfermedades espirituales, hermano, por envidia, celos, contiendas. Cada uno quiere tener la iglesia más grande. Si la iglesia es del Señor, no es nuestra. Pero yo quiero aparentar. No. Cuando Dios quiera, Él va a fluir con esos ríos de agua viva. Pero mientras nos está preparando, está diciendo, arreglen esa puerta de la fuente, porque yo quiero derramar de mi espíritu sobre toda carne, lengua y nación. Pero arreglen esa puerta, hermano. Lo que se viene es maravilloso. Es maravilloso
El tema es cómo estamos nosotros delante de Dios. Que Dios nos ayude. La puerta de la fuente es la que debemos reparar en ayuno, oración y ruego. Por el bautismo del Espíritu Santo. Jesús necesitó entrar por la puerta de la fuente. Jesús necesitó entrar por la puerta de la fuente. Acuérdense en que vino como hombre siendo Dios, 100% hombre y 100% Dios. Pero él tenía que tener, ¿verdad?, esa obediencia de que tenía que ser bautizado por el Padre. Dice, la puerta de la fuente es la que debemos reparar en ayuno, oración y ruego por el bautismo del Espíritu Santo. Jesús necesitó entrar por esa puerta de la fuente para comenzar su ministerio. Vamos a Mateo. Primero vamos a Lucas, hermano. Fíjense en Jesús, siendo un muchacho, siendo muy joven, a los 12 años se le escapa de José y María, y como 3 días, y él estaba en el templo, él estaba en la sinagoga, ¿verdad? Amados hermanos, y cuando lo encontraron, lo vinieron un poco a sacudir a Jesús los papás, y él dijo, en los negocios de mi padre estoy. Quiere decir que Jesús desde niño, hermano, no pudo disfrutar como niño, ¿verdad? Sino que él tenía un plan que tenía que obedecer del Padre. Entonces, hermano, Jesús dice esto que es muy importante, hermanos, así en Lucas 12, 49 y 50. Dice así, fuego vine a echar en la tierra. ¿A qué vino Jesús? A echar fuego en la tierra. El fuego del Espíritu Santo, el fuego del altar de Dios, ¿verdad? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Él ya estaba allí. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio, dijo Jesús. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hermano, Jesús siendo jovencito, vaya a saber en sus oraciones se apartaría, no lo dice la Biblia, pero él sabía que desde joven iba a comenzar un ministerio que iba a terminar en la muerte para darnos vida eterna a nosotros y resucitar. Pero sin el Espíritu Santo, él no podía comenzar el ministerio, hermanos. Y tú y yo tenemos que entender que necesitamos entrar a la fuente y llegar a ser bautizados, amados hermanos. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que entenderlas, tenemos que comprenderlas. Hay problemas de internet, pero vamos a seguir adelante porque el diablo ya perdió el diablo. Amén. Hermanos queridos, fuego vine a echar en la tierra, dice Jesús. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio. Él no podía comenzar el ministerio si no estaba bautizado por el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que estar bautizados por el Espíritu Santo. Y cómo me angustia hasta que se cumpla. Acá en Mateo 3, hermano, vemos a Juan el Bautista, ¿verdad?, hablando algo muy hermoso sobre Jesús. Juan 3. Dice así, está hablando Juan el Bautista, 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amados hermanos, quiere decir que Jesús es la fuente, ¿verdad? Y la fuente tenía que morir, amados hermanos, para que luego fluyera el Espíritu Santo, porque él no podía estar en todo lugar al mismo tiempo, porque estaba como hombre. Pero él, al ser masacrado, ¿verdad?, como se masacraba la aceituna,
el aceite fluyó, hermano, que hoy todos los continentes, el Espíritu Santo está haciendo en cada hermano, ¿sí?, la obra que Dios le pidió, amados hermanos. Entonces, dice allí, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesús sabía que tenía que recibir el bautismo, todavía no lo había recibido. Entonces él con clamor y lágrimas clamaba por el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, fíjense en acá mismo, en Mateo 3:13, dice el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, su copa estaba rebosando, pero no tenía el revestimiento. El bautismo es el revestimiento del poder de Dios que viene a través del Espíritu Santo. Por eso Juan se le oponía, yo necesito ese bautismo, yo no lo tengo. Y Jesús le contesta, a Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos. Mira la diferencia tan grande, hermanos, cuando queremos doctrinas falsas. Hermanos, lo primero que le pasó a Jesús, se le abrieron los cielos. ¿Sabes cuando el Espíritu Santo te bautiza? Se abren los cielos y permanecen los cielos abiertos sobre tu vida. Cosas que tenemos que enseñarlas, cosas que tenemos que decirlas, hermanos. Tú y yo tenemos que caminar con los cielos abiertos. Necesitamos ese río de agua viva que fluya en nosotros. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, no que era una paloma, sino como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, yo estuve en un estudio, hermanos, porque me fui muerto de hambre a la Argentina a trabajar, y justo en la iglesia había venido un pastor, Ronald Shore, hermanos, donde este hombre tenía los 9 dones. Era impresionante, los milagros, las cosas que hacía, yo quedaba maravillado. Y te enseñaba cómo orar. Y él dijo, amados hermanos, que cuando Dios lo llena de su espíritu, él caminaba con los cielos abiertos. Y Dios lo usaba haciendo prodigios, señales y maravillas. Y él era joven, doctor, y muy buen doctor, por lo que él decía era muy buen doctor. Pero pasaron unos años y él ya no vio más los cielos abiertos. Fíjense en qué experiencia que tenemos que tener cada uno de nosotros, hermano. No nos conformemos con migajas, por favor. No nos conformemos con migajas. Y dice que él lloraba y clamaba, Señor, ¿por qué se me cerraron los cielos? ¿Por qué no está esa presencia como la tuve? ¿En qué te fallé? ¿Cuál es lo que yo hice? Y el Señor le habló. Este va a ser tu ministerio, pero ahora te lo tenés que ganar. Tomar tu cruz y seguirme. Te lo tenés que ganar. Y pasaron los años, hermanos, llegó a una pobreza tremenda, que tiene los zapatos con agujero, ¿sí? Y lo hizo como una repisa y tiene los zapatos allí guardados. Un doctor, sin embargo, perdió la carrera, perdió todo, amados hermanos. Y él
no se desanimó, siguió para adelante por la promesa que había que ganar lo que Dios tenía para él. Ahora Dios iba a tratar con su corazón, iba a tratar con su vida como trató con Moisés. Y pasaron unos cuantos años. Él en una pobreza tremenda y empezó a ver los cielos abiertos por la fidelidad y la obediencia, hermano. Eso me quedó grabado para mí. Me quedó grabado, ¿verdad? Dios nos usó en muchos milagros de resucitar aún muertos. Pero después, amado querido, pero esas palabras de este siervo me llevan a ser fiel, ¿verdad? Y buscar esa fuente, buscar esos ríos de agua viva, hermano. Porque llegará un momento que como Dios te usó, ahora vas a caminar nuevamente con los cielos abiertos. Jesús caminó con los cielos abiertos. Esteban lo estaban matando a pedrada y veía los cielos abiertos y los ángeles que se paseaban. Entonces, hermano, no te detengas, hermano, no te encajones en una cajita de fósforo. Dios es un río de agua viva, y lo que tiene para ti, lo que tiene para mí, es maravilloso. Ahora, sin cruz, no podemos llegar. Tenemos que ser fieles, como Jesús fue fiel, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a otro versículo. Ya estoy pasado ahora. Y bueno, leo nada más y terminamos. Los discípulos buscaron entrar por la puerta de la fuente y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a Hechos, al libro de los Hechos, hermanos, Hecho 1, y vamos a ver. También lo encontramos, hermanos, en Lucas 24:49, la promesa que Jesús le dio a ellos, ¿verdad? Y ellos fueron obedientes. Aquí en Hechos 1, 4 y 5 dice así: y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y yo creo en eso, dentro de no muchos días, es para nosotros hoy, amados hermanos. En el 1:14 vamos a ver que estaban todos unánimes juntos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, todos estos perseveraban unánimes, juntos, ¿sí? En oración y en ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban juntos, orando, clamando, gimiendo, hermanos queridos, entrando por esa puerta a la fuente, hermanos, donde Dios prometía que iban a ser bautizados, como Dios te promete a ti y a mí. En el Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, permanecían juntos, no separados, no con envidia, no con celos, ni mirando esto ni mirando aquello, no, estaban unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. La unidad en el Espíritu, hermano. La unidad en el Espíritu. Yo deseo con todo mi corazón que el pastor Herrera, que estamos a 3 cuadras, tenga que hacer los cultos los lunes, los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 3 veces por día. Mira, pero ya está loco, Tomasino. Dios te va a levantar obrero, como va a levantar obrero acá, hermanos queridos, ¿verdad? Hay que desear que las iglesias estén llenas de almas que se consagren, amados hermanos,
que reciban el bautismo del Espíritu Santo, que sean nueva criatura. Estamos trabajando para el reino de Dios. No estamos trabajando para Jesús, prepara mi vida. Yo estoy trabajando para Jehová Jireh, hermano, que es donde predica el pastor Herrera y la hermana Carmen. Yo no predico para mi lugar, yo predico para el reino, amados hermanos. Y cada uno tiene que tener esa mentalidad, porque los dones, los talentos, son del Espíritu Santo, para trabajar para el reino. Hermanos, que Dios los bendiga, la paz de Dios con ustedes. Me queda una cantidad de versículos, pero ya es tarde y tengo que salir. La paz de Dios con cada uno de ustedes. Oren, porque mañana estaremos hablando de otra puerta, a ver qué es lo que dice el Señor. Que Dios los bendiga, los amo y juntos vamos a crecer.